Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este simposio sobre diagnóstico molecular de infecciones. Como presidentes de sesión estamos los doctores Jaime Castellanos y estoy yo, Juan Carlos Sepúlveda. Voy a pedir que por favor los conferencistas se adapten y sí, se ciñan al tiempo estipulado. Y pues sin más preámbulos vamos a iniciar con la primera conferencista, la doctora Jimena Castañeda. La doctora Jimena es médico, internista e infectóloga y adicionalmente tiene formación a nivel de maestría en investigación clínica y se encuentra en este momento pues, radicada en Colombia y trabaja en el Centro Médico Los Coros. Ella nos va a hablar sobre paneles sindrómicos que hemos aprendido. Muy buenas tardes, doctora Jimena, y puede iniciar su presentación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por esa presentación y también pues agradecer a la CINVIR, en especial a José Oñate y al doctor Otto Sussman por permitirme participar en este interesante congreso. Para el día de hoy pues vamos a hablar sobre los paneles sindrómicos que hemos aprendido. Antes de empezar a hablar de lo que hemos aprendido, me parece importante que podamos definir y conocer un poco más de cada uno de los diferentes paneles sindrómicos que contamos en la actualidad. ¿Qué son los paneles sindrómicos? En la actualidad se están definiendo como unas pruebas rápidas basadas en biología molecular y que lo que busca y hace es la detección de ácidos nucleicos a nivel de ADN y ARN de múltiples patógenos, que pueden ser bacterias, virus u hongos. Y en los casos principalmente de las bacterias, nos pueden mostrar la presencia o la detección de genes de resistencia. Estos paneles sindrómicos, ¿para qué nos están sirviendo en la actualidad? Nos sirven para realizar un diagnóstico de precisión basado en los síntomas de una determinada patología con el análisis de múltiples patógenos con varias características, que es en una sola prueba, que es de fácil implementación y que va a generar una respuesta rápida, que está comprendida en 1 hora, máximo 1 hora y 30 minutos. A continuación, vamos a hablar de los diferentes paneles que contamos en estos momentos a nivel comercial, dar unas características y empezar aquí a desglosar algunos artículos que soportan el uso de estos paneles. Iniciamos con los paneles respiratorios. En la actualidad contamos con 2 paneles respiratorios. El primero es el panel viral, que principalmente pues, se utiliza para las infecciones del tracto respiratorio superior. Y vemos cómo este panel respiratorio tiene la posibilidad de detectar 19 targets, entre los cuales el más importante, y porque estamos también en época de pandemia, pues está la detección de la SARS-CoV-2, COVID-19, asociado también a la posibilidad de detección de bacterias que no son cultivables, como son la Bordetella pertussis, la Parapertussis, la Chlamydophila pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae. Aparte de este panel, en este año a inicios, pues iniciamos con el panel de neumonía, que no solamente nos va a detectar la presencia de virus, desafortunadamente por los campos que se utilizan no fue posible involucrar ahí el SARS-CoV-2, pero nos detecta virus, nos detecta bacterias y bacterias atípicas y nos genera la presencia de genes de resistencia, como pues vemos aquí. Este panel de neumonía, que son 33 targets, que de una manera semi-cuantitativa y con base al número de logaritmos de ADN o ARN detectados, se va a dar el informe y que no va a ser comparable con unidades formadoras de colonias. ¿Qué conocemos de estos paneles? Tenemos este estudio que es un estudio de biología molecular que lo que busca es hacer un análisis de los virus respiratorios al momento de la atención en salud y lo compara con la atención que hacemos nosotros de rutina, bien sea la clínica, acompañada de las pruebas de inmunofluorescencia o pruebas de PCR que no sean múltiplex. Este es un ensayo controlado, aleatorizado, que lo que busca comparar es la atención de la realización de las pruebas de multiplex rápida versus la atención de rutina. Se desarrolla en el Reino Unido y lo que busca es evaluar la intención de tratar. El objetivo de los pacientes fueron adultos mayores de 18 años que ingresan a los servicios de urgencias o a la unidad de cuidados intensivos médicos con diagnóstico de infección respiratoria aguda. Y los principales
targets o objetivos de este estudio es: uno, evaluar la proporción de pacientes que reciben antibióticos durante la hospitalización, la duración de los antibióticos asociado a cuáles pacientes recibieron una única dosis, en cuáles se pudo acortar el tiempo de tratamiento antibiótico, el uso de los antivirales, la estancia hospitalaria y la implementación de manera temprana de los aislamientos y la seguridad del paciente. Y miren cómo ya desde un momento estamos hablando que va ligado el uso del panel a un programa de uso racional y adecuado de antimicrobianos como tal. Este estudio se realiza en 2 picos respiratorios comprendidos entre los años 2015 a 2016, donde pues se involucraron 720 pacientes. Resumiendo por tiempo, vemos en esta gráfica con las principales características que nos botan en los resultados. La población demográfica era muy similar, pero vemos cómo aquellos pacientes que se les hizo la prueba rápida en el point of care, al momento de la atención, la detección de los virus fue superior y estadísticamente significativa versus al compararla cuando solamente utilizamos los métodos convencionales y el análisis clínico, dando principal impacto para la detección de la influenza A o B, seguido también de un tiempo de cambio muy rápido a nivel de toma de decisiones como tal. Las principales variables que se analizaron en este estudio es que la detección de los patógenos con la atención clínica de rutina llegaba solamente a un 15%, mientras que cuando utilizábamos el point of care de la prueba rápida, en este caso la PCR multiplex, aumentaba a un 45%. Evaluando el tiempo de respuesta, con la atención clínica de rutina estábamos a 37 horas, mientras que con la PCR multiplex de BioFire estaba en 2.3 horas. Los días de hospitalización no hubo una diferencia estadísticamente significativa, 6.8 días a 5.7. Los esquemas cortos en antibióticos sí tuvieron un gran impacto, viéndose que habían disminuido, o sea, se presentaban más frecuentemente en aquellos que recibieron la prueba de PCR multiplex en un 17% versus un 9%, y que aquellos pacientes que se les había diagnosticado influenza habían recibido un tratamiento dirigido con inhibidores de la neuraminidasa en un 91% en los que utilizaron la PCR multiplex versus un 65%. Igualmente, entonces empezamos a buscar, venga, ¿qué otras cosas hay? ¿Hay algo que le permita a uno evaluar la estancia, el tiempo de respuesta? Pues sí, tenemos este estudio que es como un subestudio del anterior y del estudio del RESPOC, que analiza de manera separada los pacientes desde que se reclutan hasta tener una comunicación con el médico tratante para tomar una decisión. Hay que tener en cuenta que también se analizaron aquellos casos que salieron positivos para hacer una interpretación de cómo se había comportado la estancia hospitalaria y el uso de antimicrobianos, y cuyo objetivo principal era analizar el tiempo de respuesta sobre pues, los resultados clínicos. ¿Qué se encontraron? Que en aquel grupo que se les había utilizado la técnica de PCR múltiples de panel, bien sea respiratorio o en panel de neumonía, el tiempo de respuesta a la media estaba entre 1.6 horas, versus la contraparte, que eran las técnicas convencionales, el tiempo de respuesta estaba aproximadamente en 29 horas. ¿Qué concluyen estos principalmente? Uno, sea cual sea la técnica que se vaya a utilizar, siempre vamos a tener unos periodos de ventana. Sin embargo, teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta es mucho más corto cuando utilizamos el panel de neumonía o el panel respiratorio, este periodo de periodo de ventana va a ser mucho más corto y temprano, porque vamos a tener de una manera oportuna los resultados de estas pruebas respiratorias. Y tener de manera oportuna los resultados de las pruebas respiratorias va a permitir no solamente que modifiquemos tempranamente el manejo, sino que a la vez podamos iniciar un manejo transversal de aislamiento respiratorio, de inicio o no de antibióticos, de mandar a la casa o no principalmente. Hay que tener en cuenta, y el artículo lo describe, que es muy difícil poder analizar cuando tenemos un laboratorio centralizado versus el diagnóstico en punto de atención,
ya que se van a perder pues algunos tiempos. Sin embargo, lo que se busca con estas pruebas rápidas de detección múltiple es que podamos tener en la actualidad diagnósticos virales moleculares que sean rápidos y que presenten beneficios clínicos no solamente para el paciente, sino la parte de costo y eficacia. Igualmente, tenemos este otro estudio que también comprueba, que es del grupo argentino, que la estancia hospitalaria, el tiempo de respuesta, el requerimiento de pruebas adicionales como el aumento de cultivos de secreciones orotraqueales, GRAM o de VAL, se disminuye principalmente. Este es un estudio aleatorizado de 432 pacientes, incluye población adulta y población infantil, y lo que busca es comparar el análisis de inmunofluorescencia versus la PCR multiplex de BioFire. El objetivo, lo que les comentaba, era evaluar el tiempo de respuesta, requerimiento de pruebas adicionales y uso de antibióticos. Sin embargo, ya lo hemos hablado anteriormente, pero tiene algo muy bonito y que corresponde a la detección de patógenos que tenemos en la actualidad. Vemos que los cuatro ponqués, y vemos en la primera parte de los pacientes que se les realizaron las pruebas convencionales que buscan los virus clásicos en la población infantil en la parte superior y en la población adulta en la parte inferior. Y miren cómo al comparar resultados con el uso de Filarine, el panel respiratorio, encontramos que tenemos muchos más patógenos y podemos empezar a hacer diagnóstico y decirle bien sea a la mamá o al paciente, mire, usted tuvo una infección por un metaneumovirus o por un microorganismo que no es cultivable o si es cultivable. Y pongo esta gráfica que me encantó en el sentido de este estudio, es que al comparar las pruebas clásicas versus la prueba de Filarine, panel viral, definitivamente la oportunidad de llegar a un diagnóstico es mucho más certera en la parte de la PCR multiplex. Terminando con la parte respiratoria, tenemos el panel gastrointestinal. Este panel gastrointestinal, vemos aquí que tenemos 22 detecciones que van desde bacterias, desde Campylobacter, Yeyuni, Clostridium, las Pleisomonas, Salmonelas, la parte del grupo de la E. coli enteroagregativa, patogénica, toxigénica y el grupo Shigella, y la parte de parásitos. Igualmente con la detección de varios virus como astrovirus, novovirus y tapovirus. Características y estudios que en la actualidad pues nos pueden soportar el uso de este panel gastrointestinal. Tenemos este estudio, que es un estudio comparativo, retrospectivo, donde comparan un coprológico y coprocultivo versus el realizar una PCR multiplex panel gastrointestinal. Se analizan en dos periodos de tiempo. Un periodo de tiempo va desde el año 2012 al 2015, donde recolectan 5.986 pacientes y hacen el estudio con los coprológicos y los coproscópicos. Posteriormente, hacia el año 2015 y 2017, que ya se tenía esta tecnología, se recolectan 9.000 pacientes aproximadamente. ¿Y qué encontramos en los resultados de este estudio? Que los métodos convencionales con respecto a la posibilidad de detección de algún patógeno llega apenas al 4%, un total de 246 pacientes, y que al compararlos con la PCR multiplex del panel gastrointestinal pasa la positividad de detección del 4% a un 29%. Igualmente ellos hacen un análisis de la necesidad de requerir otros procedimientos que puedan aclarar la sintomatología o el síndrome por el cual está consultando el paciente. Encuentran que la realización de procedimientos como endoscopias y colonoscopias se ve ligeramente disminuido, no es estadísticamente significativo, en aquellos que se les realiza la PCR multiplex en 8% versus los métodos convencionales en un 9.6%. Lo mismo pasa con el uso de la radiografía de abdomen, que en el panel gastrointestinal se disminuye en un 31% versus que en el panel, en los métodos convencionales en un 29%. Pero el impacto, y que es estadísticamente significativa, se ve en el uso de los antibióticos, donde vemos que aquellos pacientes con los que se les realizó
la PCR multiplex, el uso de antibióticos estaba en un 36%, mientras que aquellos que recibieron los métodos convencionales, el uso de antibióticos estaba en el 41%. ¿Y a qué vamos con esto? Con un estudio que complementa el anterior estudio de cuál es el costo que genera la atención en salud y el de utilizar una prueba que muchas veces dicen, no, es que es extremadamente costosa, pero que al momento de analizarla en conjunto sí genera un impacto clínico, donde ellos evalúan este impacto que tiene el panel gastrointestinal versus coproscópico y coprocultivo, donde hay un 100% de efectividad en diagnósticos certeros, siendo estadísticamente significativa, y comparan ambos paneles donde si se hubiesen utilizado el panel gastrointestinal de PCR se hubiera podido disminuir el costo en aproximadamente $293, asociado a que se tendría ya de base una identificación rápida con disminución de otras pruebas diagnósticas y disminución de antibióticos y estancia hospitalaria. Entrando ya en la parte del panel de meningitis encefalitis, que hace pues la parte de la virológica, tenemos que este panel pues nos detecta tanto bacterias como virus y levaduras tipo Cryptococcus neoformes. Este panel meningitis encefalitis definitivamente ha ayudado a que nosotros podamos no solamente hacer un uso racional de los antibióticos, sino llegar a tener de manera temprana un diagnóstico sobre todo para los virus herpes y poder instaurar así medidas no solamente de manejo, sino de aislamiento como tal. Contamos con este estudio, es un estudio multicéntrico que evalúa tanto pre y post intervención el impacto que tiene el panel de meningitis encefalitis en población adulta versus los métodos convencionales, que se encuentran definidos por punción lumbar, citoquímico y cultivo de líquido cefalorraquídeo. Cuando evaluamos varias variables, encontramos que a nivel de los tiempos de respuesta, el panel de Fila-Ride de meningoencefalitis presenta una respuesta de 4.1 horas y va medido desde el momento en que se toma la prueba, llega al laboratorio, se hace el procesamiento, se reporta y el médico tratante toma una conducta. Mientras que con los métodos convencionales es extremadamente prolongada la respuesta, a 85 horas, siendo pues estadísticamente significativo. Igualmente, al evaluar los días de terapia antiviral con el uso de la tecnología de Fila-Ride de meningoencefalitis, encontramos que máximo en un día se están descontinuando o iniciando tratamientos antivirales versus 3 días cuando se tienen algunos indicios de los resultados y que igual es estadísticamente significativo. Igualmente se presenta en los días de antibiótico a utilizar, siendo estos menores en el panel de meningoencefalitis versus los métodos convencionales. Y por último, que no es estadísticamente significativo, pero sí genera una disminución de aproximadamente 1.6 días, es en la estancia hospitalaria, donde a nivel de panel de Fila-Ride meningoencefalitis está en 4.4 días y con los métodos convencionales, pues la tenemos principalmente a 6 días. Y no por desmeritar ni nada de eso, somos un país que definitivamente tenemos muchos colegas que investigan, participan y publican todas sus experiencias y que nos enriquecen a nosotros. Este es un estudio del equipo de la doctora Karen, donde pues ellos evalúan, siendo el primer reporte de este caso, de qué impacto tiene el panel de meningoencefalitis en pacientes adultos en un hospital terciario. Principalmente, esto es un estudio de intención de tratar. De la mayoría de los pacientes tenían diagnóstico de infección del sistema nervioso central y que eran VIH positivos, y analizaron un antes y un después, encontrando que la implementación de este panel no solamente generaba un diagnóstico más temprano, generaba ya un diagnóstico con nombre y apellido de cuál era el determinante y el uso de los antimicrobianos, por lo cual ellos logran concluir que la introducción del panel de BioFire meningoencefalitis a nivel de Colombia ha facilitado la identificación de patógenos virales y que ha reducido significativamente el tiempo para el ajuste de la terapia antimicrobiana empírica. Ellos son muy claros que
desafortunadamente pues lo hacen en un centro. Sería algo muy bonito tener varias cohortes para tener una representación no solamente de una región y de un hospital, sino de varias regiones a nivel del país, y hacer estudios de costo-eficacia acorde pues a cada una de las instituciones y de lo que se ha utilizado. A futuro próximo, ¿qué tenemos? El B6-2, que ya lo conocemos. Tenemos actualmente el B6D1, que es la parte de diagnóstico a nivel de hemocultivos, donde tempranamente podemos detectar gram negativos, también hongos gram positivos, y el B6-2 ya nos comienza a mostrar la presencia de genes de resistencia un poco más ampliada, donde pues nos va a reportar las carbapenemasas, la resistencia a la colistina, la presencia de beta-lactamasas de tipo extendido, y que bien sean estos tres tipos de resistencia para gram negativos, nos va a permitir dar un inicio más dirigido de los antimicrobianos acorde al tipo de resistencia que se encuentre. Y que ya pues los que tenemos ahorita, la presencia del MEC-A y del VAN-A como tal. Y algo que aún está en investigación, pero pues hubo una charla muy interesante en la ID Week de este año, es el estudio que están haciendo, gracias a la tecnología con BioFire, de los procesos infecciosos a nivel osteoarticular. En la actualidad no se está utilizando para hacer diagnóstico, estamos solamente en uso de investigación, pero que sí en algún momento puede ser una gran ventaja para nosotros los clínicos de poder hacer un diagnóstico temprano. Hasta el momento está en líquido sinovial, ha sido difícil poder estandarizar muestras de con hisopo o de gramos de tejido que se utilicen para poder hacer diagnóstico de las infecciones osteoarticulares, con la posibilidad de detectar bacterias gram positivas, gram negativas, y la presencia de genes de resistencia y Candida albicans principalmente, siendo esto supremamente oportunos, ya que sabemos que el rendimiento de los cultivos de la parte osteoarticular sigue siendo pues muy bajo, y que muchas veces no logramos ponerle nombre y apellido a la infección y tratamos empíricamente acorde a la patología, a la epidemiología pues o institucional o local que se tenga. Ya para concluir, entonces tenemos que hemos realmente aprendido que los paneles sindrómicos son técnicas de diagnóstico simples, fáciles, completas, y que van a proporcionar resultados que son precisos, con una sensibilidad, especificidad que en la mayoría de las veces supera el 96%. Asociado a esto, va a generar un impacto en el cuidado del paciente, pudiendo dar diagnóstico oportuno, brindar un tratamiento adecuado, disminuir en los casos, mayoría de los casos, los días de estancia hospitalaria, y hacer un uso racional de los antibióticos. Seguido, a nosotros los clínicos nos permite tomar decisiones en tiempo real para implementar aislamientos, implementar el retiro o el inicio de terapias antivirales o antibióticas, y el realizar pruebas adicionales que muchas veces pueden resultar innecesarias, aumentando como tal los costos. Y que definitivamente cuando hacemos la solicitud y frente a la parte administrativa, nuestros jefes, la auditoría, no se deben analizar de manera separada este tipo de pruebas. Se deben evaluar de manera el costo total de la hospitalización, teniendo la estancia hospitalaria, el uso de más antibióticos, de pruebas, días de trabajo que se han perdido. De esta manera, sí tienen un impacto que es costo efectivo. Y bueno, como ven en la filmina, tenemos que en la medida en que podamos aplicar estas 4 cosas que hemos aprendido, pues hacemos triqui y definitivamente estamos en el amanecer del diagnóstico molecular que a todos nos aborda desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas. Termino con esta frase de Pablo Picasso: si hubiera una única verdad, no sería posible pintar cientos de cuadros sobre el mismo tema. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada.
dio. Doctora Jimena, muchas gracias por su presentación. Vemos la importancia en varias situaciones de este tipo de pruebas rápidas de paneles basadas en biología molecular, y pues nos ha hecho un resumen muy importante de las ventajas de estas pruebas en términos de mejoría de tiempo de respuesta, de uso de antimicrobianos, disminución en el uso de antimicrobianos y obviamente disminuciones de estancia hospitalaria. Muchas gracias por su presentación. En este momento no tenemos preguntas por parte de los asistentes y vamos a proceder a continuar con